importante tener siempre en el corazón que hay un porcentaje de las cosas que nosotros hacemos que se lo debemos a Dios. Y hermano, y eso tiene que ver con respecto a poder vivir por fe y poder decir que hay algo más allá de lo que yo estoy viviendo. Y eso vamos a compartir hoy. Alguna vez compartí un poco de esto, pero vamos a profundizar un poquito más, ¿sí? Yo le puse el título de la prédica, el reino de Dios y qué más, ¿verdad? Y vamos a ir a dos pasajes que ustedes los conocen. Uno está en Mateo capítulo 6, versículo 33. Miren qué es lo que dice. Y nuestra hermana Sara compartió un poco de eso también. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Guarda esa palabra, y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Miren qué interesante. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué dice después? Y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Qué importante. Buscar el reino de Dios, ¿verdad? Y tenemos el otro texto que está en Lucas capítulo 12, versículo 31, que está más resumido. Dice, mas buscad el reino de Dios. Y acá dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿No? Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Lucas solamente me habla del reino de Dios, pero vamos a Mateo otra vez. Y Mateo sí marca algo característico, dice, y su justicia. Bien, qué interesante. Y si capaz yo lo tengo que preguntar a cada uno de ustedes, ¿qué es el reino de Dios? Y capaz ustedes saben, ¿verdad? No quiero que me lo digan, pero pueden pensar, ¿qué es el reino de Dios? Y todo esto tiene que ver con lo que Dios estaba enseñando y cómo Dios va transformando nuestras mentes. Saben, a lo largo del tiempo hemos tenido diversos cambios, ¿sí? Ustedes fíjense, cuando uno habla del hombre primitivo, el hombre primitivo a lo largo del tiempo, bueno, fue desarrollando habilidades, fue desarrollando cosas. Era un cazador, ¿verdad? En un primer momento, él cazaba para comer. Y muchas veces tenían piedras, tenían palos, qué sé yo. Pero si en un momento estaban ahí cazando, estaban haciendo, pero capaz uno tira una piedra y el otro tira otra piedra, capaz eran parecidos, este es mi terreno, no te metas, yo voy a cazar acá, este es mi terreno, pero capaz tira una piedra, el otro tira una piedra, y en estas piedras capaz se rozan y salen una chispa. Y en esa chispa capaz sale el fuego. Y acá el hombre dice, mira las piedras, hacen fuego, a ver, y las tiran de nuevo y hacen fuego. Y descubren algo que ellos no conocían, ¿verdad? Y para ellos es novedoso. Las herramientas que usaban para cazar, capaz para defender su territorio, ahora servían para algo más. Si nosotros podemos ir a la parte de la Edad Media, antes de la Edad Medieval, se creía que prácticamente la Tierra era con respecto a la parte de Europa, ¿verdad? Y decía, ustedes, no sé, a mí me enseñaron en la parte del secundario, o en el primero también, la Tierra es plana, ¿verdad? O le decían directamente, o tenían ese conocimiento. Pero luego surge, capaz un visionario, alguien que dice que no, más allá de ese océano debe de haber algo más. Y pasa una expedición. Y nosotros sabemos cuándo viene la expedición europea hacia Europa, principalmente los españoles, ¿verdad? Y empiezan a desarrollar y veían que fuera del terreno europeo había otras tierras. O sea que había algo más. Pero a través por una persona, o un grupo de personas que creyeron algo que parecía imposible, porque no era posible, lo volvieron como loco, no lo trataron, pero los reyes de España sí, bueno, le creyeron a unos personajes y ellos tomaron ese desafío, ¿verdad? Construcción de grandes civilizaciones. Tenemos el Imperio Inca, el Imperio Azteca, Roma. Está la frase, Roma fue construida piedra a piedra, ¿verdad? Cada uno, cada parte de la comunidad, cada niño, cada hombre que fue construyó un gran imperio. Entonces, siempre hay visiones, siempre hay cosas que capaz van a marcar una época, ¿sí? Y también tiene que ver con lo que yo quiera mostrar. Y si capaz viene acá alguien, un gran especialista en marketing, nos puede decir, mire, esta es la mejor pila que hay en el mercado. Si yo le doy esta pila, usted no solamente va a poder hacer las cosas si no quiere, sino que esta pila le va a permitir directamente que usted descanse. Y esta pila también tiene un sonidito que usted va a entrar a su cerebro y eso va a permitir dormir. Y esta pila cuando usted ponga va a permitir que las personas vengan a su negocio y le compren.
Ah, yo quiero esa pila, ¿verdad? Entonces me hace ahí un pensamiento, me vende como buen vendedor y uno puede caer. Obviamente que si yo estoy en el negocio y pongo esa pila y yo veo que no pasa nada, y bueno, esto ha sido una estafa, ¿no? Porque fue un engaño. Pero hermanos, a lo largo de la vida ha habido situaciones o personas que han marcado. Y si lo podemos traer en la época a nivel espiritual, el Señor Jesús cuando vino en su época marcó una historia. Porque el Señor Jesús venía y le decía, el reino de Dios está entre nosotros. Algo completamente distinto de lo que le habían enseñado a los judíos, ¿verdad? ¿Cómo que el reino de Dios está aquí? Jehová es nuestro Dios. Y el Señor Jesús dice, mas busca primeramente el reino de Dios. Entonces Jesús era un loco en aquella época, porque estaba hablando cosas que no tenían sentido, que no tenían coherencia, ¿verdad? ¿Cómo que el reino de Dios está entre todos nosotros, en medio de ustedes? Y así fue. Y lo pusieron como loco, y lo pusieron como que este era un revoltoso, pero el Señor Jesús, obviamente era el Dios mismo, hecho hombre y hecho Dios. A lo largo de la historia fue transformando las vidas. No solamente con los milagros que hizo, ¿verdad? Sanó a ciegos, levantó a paralíticos, transformó vida de personas, alimentó a cuántas personas, resucitó a los muertos. O sea, no era una persona normal, no era un profeta más, era algo que nadie había hecho. Pero una de las cosas que marcaba a Jesús no era solamente lo que él decía, sino que Dios estaba con él. Eso le daba autoridad en las cosas que él decía. Entonces decía, no debe ser tan cosa loca. Mira todo lo que hace este hombre. Seguro que Dios está con él, porque es imposible lo que hace. Y él hablaba del reino de Dios. Y él hablaba de que hay que buscar primeramente el reino de los cielos, ¿verdad? Y es muy interesante. En la Edad Media, nosotros podíamos ver, no sé si ustedes se acuerdan, sino un poquito de historia, ¿se acuerdan la figura del señor feudal? ¿Sí? Había unas tierras y por lo tanto todas esas tierras le pertenecían a un hacendado que era el señor feudal. Ese era un feudo, ¿verdad? Y por lo tanto, usted, al estar en esa tierra, estaba bajo la cobertura de ese señor feudal. Entonces ese señor feudal iba a cuidar de usted, iba a ayudarlo, si querían hacerle algo, él iba a protegerlo, pero usted tenía que también hacer cosas para ese señor feudal. Tenía que dar impuestos, tenía que trabajar la tierra, y usted se comprometía de que usted estaba en ese lugar, pero pertenecía a ese señor feudal y él cuidaba de usted también. Era algo tangible, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús no habla del reino de los cielos, está hablando de un reino, pero que capaz no es tangible. Pero que cuando usted está en ese reino, está bajo la cobertura de Dios. Dios cuida de usted, Dios protege su vida, Dios guarda de usted, pero usted tiene que manejarse bajo las cláusulas o normas de ese reino. Usted no lo ve, no hay un contrato firmado. El Señor ha pagado un precio, ¿verdad?, con su vida por usted y por mí. Y por lo tanto, usted tiene ese compromiso con Dios. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Porque eso tiene que ver con respecto a la fe. Porque yo no estoy viendo nada. Pero Dios tiene un compromiso con usted. Y usted tiene obligaciones, como ser parte del reino de Dios. No es que usted pueda hacer lo que a usted le parece. No es que usted dice, bueno, yo hago esto, lo mío, esto está. No, porque usted está bajo ese reino de Dios. Y por lo tanto, Dios cuida de usted, Dios guarda de usted. Usted tiene beneficio por ser un hijo de Dios, pero también tiene cosas que tiene que hacer. Miren qué interesante, ¿no? Cuando estaba el Señor Jesús y Él hablaba del reino de los cielos, y Él hablaba que el reino de los cielos se había acercado, Él hablaba de todas estas cosas, ¿verdad? Pero como les dije, era una persona que no era solamente un palabrero, una persona que hablaba, un charlatán, no.
era la presencia de Dios que estaba manifestada a través de él. Por eso hacía prodigios, por eso hacía señales, por eso hacía milagros, por eso la gente era transformada, porque no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios. Qué interesante, ¿sí? Entonces, hermano, es importante que usted pueda tener un buen discernimiento. Usted pueda discernir también. Porque en este tiempo vamos a encontrar muchas filosofías. En este tiempo se van a levantar con muchas mezclas, ¿verdad? Y que eso es importante. Estaba viendo un artículo de un pastor que fue apartado de la iglesia porque él pensaba que la comunidad LGTB, que es la comunidad, ustedes saben, que involucra lo que son lesbianas, homosexuales, ellos tenían razón. Dios lo amaba no solamente como persona, sino que Dios tenía que aceptar lo que ellos hacían. Entonces, si basamos en la Escritura, dice, no, pará, ¿qué ha pasado aquí? Dios es amor, ¿verdad? Dios ama al homosexual, Dios ama a la lesbiana. Claro que sí, pero aborrece el pecado. El pecado es pecado. Más allá de lo que nosotros podamos ver. Entonces, lo correcto es correcto. No hay medias tintas, ¿verdad? No hay algo livianito. El pecado es pecado, es así de fácil. Si usted no está casado y usted vive con una persona, usted está en adulterio. Ay, pero bueno, si nadie se casa, pues está conviviendo. Lo digo yo, no, lo dice la palabra de Dios. El pecado es pecado. Entonces, qué importante que usted haga las cosas bien delante de Dios. Dios muchas veces por su amor y su misericordia tiene a través de su gracia, pero hay cosas que están mal. Y yo no le puedo decir, ay, bueno, buenito, no, porque yo después voy a tener que, cada uno de los que estamos acá vamos a tener que rendir cuenta de Dios. Entonces imagínense si yo le digo, no, bueno, está bien, no importa, ya va a venir el tiempo, de acá más adelante. No, está mal. Imagínense si el Señor Jesús le decía a los cobradores de impuestos, le decía a los que estaban pecando, no, bueno, está bien, yo entiendo, la situación está difícil, roben un poquito más y después esto se va a calmar. No, el Señor le decía, ustedes tienen que cambiar su vida. Cuando tuve el encuentro con la mujer samaritana, dice, tu vida tiene que arreglarla. El que es tu marido no es marido y has tenido mucho, anda y no peques más. Arregla tu vida. El Señor Jesús no permitía el pecado. Él confrontaba a las personas. Y le decía, eso está bien y esto está mal. Entonces, fíjense, todo esto es interesante. Pero acá tenemos, más buscar primeramente el reino de Dios y, ¿qué más? Hay algo más. No es solamente eso. Hay algo más añadido. Y su justicia, ¿verdad? Y su justicia. Entonces, eso es muy interesante porque eso tiene que ver con la fe. No es solamente que yo formo parte del reino de Dios, no es solamente que yo estoy bajo la cobertura de Dios. Ahora, el Señor dice que tiene beneficios, porque dice que y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, si usted está bajo la cobertura de Dios, si usted está en el reino de Dios, si la justicia de Dios se manifiesta, usted todo lo que tenga lo va a tener. Va a tener trabajo, va a tener salud, va a tener todo lo que usted está necesitando, y sí, porque todo lo demás será añadido. O sea que hay un resultado, ¿verdad? Hay un premio, si usted quiere llamarlo. Pero usted va a buscar el reino de Dios no para buscar el premio. No porque, bueno, yo quiero esos beneficios. Pero, hermano, muchas veces cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos buscando los beneficios. Y nosotros hemos podido ver a lo largo del tiempo, hermanos, personas que han venido porque estaban necesitando ser sanadas. Dios ha obrado en su vida, Dios ha hecho el milagro, son sanadas y ya no están más en la iglesia. O capaz hay personas que han venido porque estaban pasando una situación económica. Dios ha hecho el milagro, Dios ha transformado, les ha dado un trabajo y ya no los vemos más a la iglesia. O por ahí vienen, a veces no. Y estuvieron orando por una situación de trabajo, estuvieron orando por una situación, recibieron eso y se olvidaron de Dios. Lo vemos. Cubro una necesidad. Dios no es retribucionista, no, Dios no viene a decir, bueno, si tú me das eso, yo te doy esto. Dios nos ama por su amor y nos brinda cosas, y nos muestra. Pero nosotros podemos ver situaciones capaz, personas que vienen a la iglesia porque capaz querían tener una familia. ¿Y quién dice capaz en la iglesia, soltero, una soltera, Dios los puso, gloria a Dios? Se enamoraron, se casaron y listo, ya no quisieron ver nada de la iglesia. Y nosotros hemos podido ver a lo largo del tiempo de las cosas que nosotros hemos visto, ¿verdad? Personas que venían a la iglesia porque capaz querían ocupar un lugar, querían mostrarse, querían hacer algo. Pero como no han tenido ese lugar,
porque no han querido hacer las cosas bien delante de Dios, no están, se van. Y muchas veces uno va buscando eso. Pero el Señor tiene cosas mayores, ¿sí? Si uno dice, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios tiene cosas mayores para nosotros. Ahora, la justicia es algo que es correcto delante de Dios. Fíjense, cuando hay una situación, cada uno busca su propia justicia. No sé si usted está viendo la parte de las noticias, hay un gran juicio con respecto a lo que pasó con las muertes de los bebés. No sé, ya estoy hablando de muchas muertes, pero bueno, en la parte neonatal, ¿vieron? Fallecieron varios bebés. Entonces los padres dicen, queremos justicia. Pero por el otro lado, que no se conoce muy bien cómo fue, algún enfermo dice, no, yo no he hecho nada, yo no he sido, a mí me dijeron, esa es mi justicia, yo no soy el culpable. Entonces muchas veces cada uno quiere su justicia. La justicia que le conviene o la justicia del lado suyo, ¿verdad? Capaz usted quiere la justicia. Y cuando usted habla, quiero que hagan justicia conmigo, siempre uno lo hace referente a algo que le hicieron y que uno cree que uno tiene la razón. Uno dice, esta persona me dañó, yo quiero que haga justicia, que lo castiguen porque me hizo un daño. Esa es mi justicia. Que sufra las consecuencias. ¿Se acuerdan? Antes se vivía la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Vos me pegas, yo te pego. Pero el Señor Jesús le estaba mostrando el reino de los cielos y le estaba mostrando que oren por sus enemigos. Oren por aquellas personas que les persiguen. Si le dan una mejilla, denle otra. No, pará, ¿cómo te voy a dar la otra? El Señor estaba cambiando prácticamente lo que parecía algo normal dentro de la sociedad, porque eso es parte del reino de Dios y de la justicia, no de su justicia ni de mi justicia, sino de la justicia de Dios. Dios es un Dios justo y Él tiene una justicia por usted y para mí, no bajo los lineamientos de nosotros, sino bajo los lineamientos de Él, porque Él es un Dios soberano. Entonces, es muy interesante. Y acá vamos a ver algunas características. ¿Qué tiene que ver con respecto a la justicia de Dios? Y ya voy terminando, hermano. La justicia de Dios tiene que ver con tres conceptos muy importantes. Primero, someter. Cuando usted busca el reino de Dios y su justicia, usted tiene que someterse. ¿Someterse a quién? A lo que Dios quiere hacer en su vida. Pero si usted dice, ¿sabes qué, Señor? Yo busco de ti, yo quiero hacer las cosas que vos me dices, yo me siento muy bien, pero yo tengo que hacer esto, pero yo tengo tiempo para esto, pero primero tengo que hacer esto. No, el Señor te dice, vos quieres buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, tienes que hacer lo que yo quiero hacer contigo. Te tenés que someter a Dios. No son tus condiciones, son las condiciones de Dios. Y ahí entramos al choque. Porque muchas veces nosotros no nos cuadra eso. Porque yo tengo mis pensamientos, yo tengo mis proyectos, yo tengo las cosas que yo quiero hacer. Pero muchas veces Dios te dice, yo tengo otros pensamientos. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Ahora la pregunta es, ¿me someto a Dios o no me someto? Para que usted entre al reino de los cielos y busque su justicia, debe de someterse a Dios. Segundo, debe de sujetarse a Dios. Y sujetarse a Dios es depender de lo que Dios le dice y depender y aceptar lo que Dios dice y hacer lo que Dios le dice. ¿Cuántos de los que estamos acá trabajamos con jefes? ¿Quiénes tienen jefes en sus trabajos? Levanten la mano. Ahora, si su jefe, a ver Sabrina, si tu jefe dice, Sabrina, yo quiero que vos hagas esto, ¿vos lo haces o no lo haces? ¿Qué pasa si no lo haces? ¿No pasa nada? ¿Y si no lo haces? ¿Y si te recuerda y vos no lo haces? Vas a tener una reprimenda, te va a decir, mira Matías, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tienes que hacer algo. Nos tenemos que sujetar a nuestro jefe. Lamentablemente, cuando tenemos una persona en autoridad en nosotros, tenemos que aceptar lo que ellos nos dicen, ¿verdad? Son nuestros jefes. Podremos charlar si es algo que no nos parece, podemos hablar, podemos tener un diálogo, podemos decir, a mí no me parece, pero si es tu jefe, tenés que hacer lo que él te dice, no te queda otra. Es así. Lo mismo pasa con el reino de los cielos. El Señor, no lo quiero ver como una figura, así un verticalismo, ¿verdad? Pero Él es tu Dios. Debes sujetarte a Él.
No sujetarte a los hombres, sujetarse a Dios. ¿Qué te dice Dios? ¿Saben? Muchas veces nosotros, y ahí me incluyo, no nos sujetamos a Dios. No nos sujetamos. Y muchas veces pasamos cosas porque no nos sujetamos a Él. Pero el Señor quiere que nos sujetemos a Él. Ahora, no piense que, bueno, yo para sujetarme a Dios tengo que ser pastor, tengo que ser líder, tengo que ser misionero, tengo que ser evangelista. No, usted, como una persona que ama a Dios, debe de sujetarse a Dios para ser parte de este reino de los cielos. ¿Y saben qué más tiene que hacer? Y debe de dedicarse. Usted debe dedicarse a buscar el reino de Dios. Usted tiene que tener una dedicación. No es que va a venir, usted está solo, ¡ay, el reino de los cielos! ¡Listo! ¡Ay, qué bueno, qué lindo, lo encontré! No, usted tiene que dedicar tiempo. No es que va a venir así mágicamente. Bueno, Dios es soberano, lo puede hacer así. Pero usted tiene que dedicarse. ¿Usted se dedica a tener un tiempo con Dios? ¿Qué tiempo de nosotros dedicamos? Bueno, vemos, ¿verdad? Trabajo de tal hora, comparto con los hijos, veo el fútbol, veo una peli, estudio, hago ejercicio, hago actividad, pum, listo, bueno. Bueno, voy a la iglesia el domingo. Debo de dedicarme. Debo de dedicarme a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, por lo tanto me someto al Señor, me sujeto a Dios, y me dedico a Dios, todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas que Dios tiene por mí. Ahora, podríamos hablar de algunas reglas que yo les quiero compartir, solamente unas pequeñas reglas. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo puedo yo buscar primeramente el reino de Dios? Y lo primero que debo de hacer, yo debo de promover el reino de Dios. En el lugar donde yo esté. ¿Qué debo de hacer? Debo de promover el reino de Dios. No, pero yo no soy el pastor. Yo no voy a estar hablando con las personas, que Dios te ama, que vayan a la iglesia. No, eso tiene que ser el pastor. Usted es parte del pueblo de Dios. Usted tiene que promover el pueblo de Dios. Yo le digo, usted habla a las personas de Dios. Usted comparte a otras personas del reino de Dios. Interesante, ¿verdad? Porque a veces tenemos tantas personas, hermanos, hablamos con tantas personas y no decimos nada. Sí, porque pues, van a decir esto que es raro, qué sé yo, se van o a la familia, no, este es un fanático. Pero usted debe de promover el reino de Dios. Es muy importante, porque usted tiene que identificarse con el reino y por lo tanto tiene que promover. Segundo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Usted también tiene que contribuir al reino de Dios. Cuando usted estaba en la parte del feudo y usted era de esa tierra, ¿verdad? Pongamos que acá tenemos un feudo, Matías, el señor feudal Matías. Todo esto es mi propiedad, Matías. Entonces las personas que estaban ahí tenían que sujetarse a Matías. Entonces Matías dice, bueno, sujetarse significaba también que tenían que trabajar para él. Y por lo tanto tienen que llevar algo diario, ¿verdad? Capaz uno lleva, mira Matías, no me fue bien el negocio, te doy acá una gallinita. Capaz otro te da, qué sé yo, no sé, te doy pan, budincito, ¿ves? Esta ya es la hora, ¿no? Budincito. Entonces te damos varias cosas, ¿verdad? Yo contribuyo. Bueno, usted debe de contribuir para el reino de Dios. ¿Cómo contribuye en el reino de Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que usted hace para el Señor? Qué interesante, ¿verdad? Entonces, usted tiene que contribuir para el reino de Dios. Usted tiene que promover el reino de Dios, usted tiene que contribuir al reino de Dios, pero también tiene que hacer. Y eso tiene que ver algo que es muy importante, que tiene que ver con lo que Dios hace en nuestra vida. Usted también tiene que proteger el reino de Dios. Usted tiene que cuidar lo que Dios ha puesto en su vida. Y miren, hay unas de ustedes capaz que han conocido, los chicos, Mati, estuvieron compartiendo con los jóvenes de Rick Warren, ¿verdad? Una vida con propósito. Hay unos devocionales de 40 días de vivir una vida con propósito. Y yo marqué una parte muy interesante que él habla y dice, es mi responsabilidad proteger la unidad de mi iglesia. Uno de los ítems de poder vivir una vida con propósito dice, es mi responsabilidad proteger la unidad de mi iglesia. Y qué importante, hermano, que usted como parte del miembro de Cristo, como parte del reino de los cielos, usted también proteja la iglesia, cuide la iglesia, ¿verdad?
No es solamente es una labor que tienen que hacer los líderes, los pastores, la junta. Cada uno de nosotros debemos de cuidar la iglesia. Usted debe de cuidar. Pero miren, volvemos otra vez atrás. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Usted tiene que tener fe. Y primero plantearse eso. ¿En dónde estoy? Estoy en el reino de los cielos, en el reino de Dios, estoy en mi reino, ¿verdad? Estoy en el reino de quién, ¿verdad? Y para eso usted tiene que saber bien qué es lo que quiere. Yo les compartí una vez, que creo que yo se lo dije, no me acuerdo bien, que hay una novela, ahora han hecho una película, Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Y que en un momento Alicia estaba ahí, entonces ella no sabía a dónde ir. Entonces le pregunta al gato, gato, ¿a dónde tengo que ir? Y el gato dice, ¿a dónde vos querés ir? Y ella dice, no, yo no sé. Entonces el gato dice, si vos no sabes, cualquier camino te viene bien. Qué interesante, cualquier camino te viene bien. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Porque si usted no sabe qué quiere hacer, si usted no está en el reino de Dios, si usted no busca el camino de Dios, cualquier cosa que usted haga le va a parecer bien. ¿Va a ir por este camino? Le va a parecer bien. ¿Va a ir por este camino? Le va a parecer bien. ¿Va por este camino? Va a pensar que está bien. Pero usted, cuando conoce y sabe cuál es el camino que usted tiene que ir, no duda. Ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero en esa búsqueda tiene que ver con respecto a buscar el reino de Dios. Y yo le pregunto, este 2025, qué bueno sería, ¿verdad?, que busquemos el reino de Dios. ¿Y qué más? Y su justicia. Por lo tanto, usted pueda sujetarse, pueda comprender, pueda saber, y por lo tanto usted pueda promover el reino de Dios, pueda contribuir al reino de Dios, pero también pueda proteger el reino de Dios. Y eso tiene que ver con respecto a que usted vivió por fe. Capaz yo no tengo nada. Tengo muchos anhelos en mi corazón este 2025 y capaz usted tiene proyectos. Y como decía nuestra hermana Sara, nos han aparecido cosas que ni nos imaginamos, que capaz que estaba todo bien y de un momento vienen situaciones que nos mueven y que no. Y capaz otros no, pero capaz de acá a un mes le llaman, le dan una noticia y le cambió todas las perspectivas. ¿Y usted qué hace? ¿Verdad? Aparece una enfermedad, una situación, una noticia del trabajo, tantas cosas que le pueden cambiar su vida. Entonces, ¿usted qué hace? Y qué bueno que el Señor nos habla de poder vivir por fe. Entonces usted tiene que buscar alinearse al reino de Dios. Entonces, ¿cómo hago para alinearme al reino de Dios? Busque. Buscar a Dios mientras pueda ser hallada. Mientras pueda ser hallado, perdón. Esfuércese. Comprométase. Dedíquese. Y eso no es algo que usted tiene que hacerlo personalmente. Es algo que usted tiene que anhelar en su corazón. Ahora, si yo hago eso, ¿qué va a pasar? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas, ¿verdad? Dios va a bendecir su vida. Porque el Señor nos dice que para sus hijos todas las cosas nos ayudan para bien. El domingo pasado estuvimos hablando de lo que estuvimos aquí, de la carta a Judas, ¿se acuerda? Y ahí hablamos de una protección. De que nosotros no sabemos qué nos puede pasar, pero el Señor dice, aunque yo no sepa qué te puede pasar, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar, nada te va a pasar, pero capaz no me pasa nada, no tengo nada, pero vos no sabés las cosas que te pueden suceder de acá saliendo, de acá más adelante, o no sabés qué puede pasar. Bueno, el Señor dice que Él va a cuidar y que Él no va a permitir que te pase algo, porque va a cuidarte bajo sus alas. Porque Jehová es tu pastor y nada te faltará. Porque Él estará contigo donde quiera que tú vayas. Porque Él es tu Dios. Porque Él es tu Padre, que Él cuida de vos. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar primeramente el reino de Dios. Hermano, yo los animo este 2025 a que usted busque el reino de Dios. Yo lo animo.
a que usted pueda pensar un poquito eso, escudriñe un poquito eso. Cuando vaya a su casa, lea la palabra de Dios, diga, Señor, ¿cómo tengo que hacer para poder buscar bien el reino de Dios? ¿Cómo debo de involucrarme yo con respecto a esto? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué propósito tengo? ¿Qué tengo que hacer, verdad? Qué importante. Y si yo hago todo eso, todas las cosas serán añadidas. Entonces, todas las situaciones que usted viva, hermano, Dios cuida de usted. Y saben, el Señor sabe el momento justo, cuando usted está necesitando algo. Hay una necesidad, capaz usted necesita en este momento, pero cuando usted menos imagina, va a recibir, ¿verdad? Ring, ring. Bueno, ring resonaba antes. Esos teléfonos, ¿verdad? Que eran circulares. Una llamada, sí. No te puedo creer, esto sí. Qué suerte, ¿verdad? No, no es suerte. Es la voz de Dios que responde. Y capaz tú dices, no, sabes que no hable de tu Dios, no vayas a la iglesia, son unos fanáticos, no tiene sentido, te están lavando la mente, el cerebro, después se van, no pasa nada. No, Dios cumple sus promesas y Dios hace cosas en nuestra vida. Y cuando usted menos imagina, ve la respuesta de Dios. Ve esa sanidad de Dios. Una situación económica Dios transforma. Una situación de trabajo, Dios pone ese lugar. Una situación familiar, Dios acomoda todas las cosas. Una situación que parecía imposible, Dios obra ahí. No fue momento, no fue casualidad, no fue un buen vendedor, no fue un buen, qué sé yo, una persona que hizo los contactos. No, fue Dios que estuvo trabajando ahí y haciendo. ¿Por qué? Porque Él cuida de usted. Porque usted es importante para Él. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Dios lo ama. Dios tiene grandes cosas para su vida. Dios quiere obrar en su corazón. Cuando usted viene a este lugar, los ojos y el corazón de Dios está ahí. No porque sea la iglesia, sino porque Dios se manifiesta en su pueblo. Dios se manifiesta en su pueblo, en esa comunidad. Sí, pastor, pero a veces es difícil, hermano. Yo también cometo un montón de errores, yo a veces también le digo, Dios, trata con mi carácter, con mi forma de ser, porque soy bastante complicado. Y le doy gracias a Dios por mi esposa que me aguanta, y mis hijas también. Pero saben, tenemos que tener esa búsqueda cada día, de buscar de Dios. Yo lo animo, no piense solamente en usted. A veces uno dice, ¿quién es el primero yo? ¿Quién sigo yo? ¿Y quién continúa yo? Pues somos egoístas, hermano. Solamente pensamos en nosotros. No piense solamente en usted. Piense en lo que Dios ha hecho en su vida. Y piense lo que Dios puede hacer a través de usted. Y saben, ahí Dios va a bendecir su vida. Cuando usted bendice a otros, Dios bendice su vida. Ve la respuesta en su familia, ve cómo el Señor acomoda las cosas, ve cómo esa sanidad que parecía una enfermedad imposible da un vuelco. Sí, el tratamiento médico, gloria a Dios, ¿verdad? 30% de la medicina, 30% del esfuerzo, pero hay un porcentaje de Dios.